¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Le invitamos a que se quede con nosotros a compartir temas de interés. Le vamos a ofrecer en esta mesa la discusión sobre temas que son de verdad de mucho interés. Uno de ellos es sin duda la situación migratoria y el accidente que ocurrió la semana pasada en Chiapas, donde fallecieron 55 migrantes. Le pedimos que nos acompañe con esta discusión junto con nuestra invitada y nuestros invitados. También vamos a platicar de una estadística que publica el INEGI sobre las condiciones, las situaciones de la población en prisión. Esto revela, algunas cosas muy interesantes que vamos a discutir también con nuestros invitados y nuestra invitada. Y por último, hablaremos de este fin de semana histórico que tuvo Jalisco, que tuvimos aquí en nuestra gran ciudad, en esta capital maravillosa que es Guadalajara. Así que, pues vamos a comenzar con plural, con las opiniones, por supuesto, en plural de cada uno de nuestros invitados. Guillermo Velasco, ¿cómo estás? Muy buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí, Trini, y compartir. Qué bueno que aquí estás de regreso con ustedes. Aquí estamos de vuelta, contentos y con mucho ánimo. Muy buenas noches. Nos da mucho gusto. Lucía Almaraz. No, pues un placer. Augusto, Guillermo, sobre todo Trini. Gracias. Augusto Chacón. Trini, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y, por supuesto, un privilegio compartir este semicírculo con Guillermo, con Lucy y, claro, contigo. Muchísimas gracias. Y pues comienzo planteando este tema que yo creo que revela la crisis migratoria, una política pública que no da bola, una política pública que no podemos todavía entender y que solamente nos ha como dado imágenes como la de esta semana, ¿no? Donde 55 migrantes mueren después de un accidente vial en Chiapas. Sí, es un dato que nos revela, sí, la escasez o la nula efectividad de una política pública que es muy antigua, que no se ha actualizado. Y actualizado me refiero a que la migración es un fenómeno mundial. La desigualdad se ha incrementado y es natural que las sociedades con más peso económico atraigan a los habitantes de otras en donde la posibilidad económica, y ya no solo económica, de seguridad y bienestar mínimo, ya no son posibles. Así nuestra política pública tuvo que haberse actualizado en función de esa migración que ha crecido, en función de ser vecinos de la potencia número 1 del mundo, que es atractiva de las personas que buscan un futuro, aunque sea caminando, aunque les tome lo que les tome, el pensar que más allá está la posibilidad de desarrollarse bien. Eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Y lo que revela la muerte de estos migrantes, la forma en que murieron estos migrantes, pues es algo que no ha cesado, la corrupción. Ese tráiler pasó por 3 retenes que no revisaron absolutamente nada. Nos da la oportunidad, le da la oportunidad al Estado mexicano de dar con un hilo de corrupción llamado trata de personas. Ahí hay trata de personas y hay que decirlo con todas sus letras. Personas que cobran por trasladar, gente que cobra por trasladar a personas como si fueran animales y no les importa su futuro. No es si el chofer o si el camión o si la velocidad o los frenos. Pasaron los retenes, habían cruzado la frontera, los subieron a un tráiler, les cobraron una cuota, iban a llegar hasta quién sabe dónde, y el quién sabe dónde es absolutamente real. Porque aunque tengan el norte en la vista, incluso algunos ya con ganas de quedarse a vivir en México, ya somos atractivos para vivir para las personas que vienen de fuera. Sí, México no tiene una política migratoria. Lo que le pedimos a Estados Unidos que haga por nuestros migrantes, no somos capaces de ponerlo en juego para lo que nosotros recibimos del sur. Y es que debemos recordar también que el pasado 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y de repente escuchamos tantos discursos que no embonan con la realidad, que los derechos humanos son selectivos de la población, y en este caso lo vemos. No atinan con el trato a las personas que tienen el derecho de este libre tránsito para poder conseguir un mejor nivel de vida, querida Lucía. Sí, mira, por supuesto, hay un tema de violencia, de inseguridad, una cuestión económica que hace que estas personas vean atractivo a México, ¿no? Inclusive para quedarse. Efectivamente no hay una política pública que hoy esté siendo eficiente y eficaz, fíjate bien, para controlar el tema migratorio. Ni siquiera hablemos de resolverlo, solamente de controlarlo, ¿no? Y con también este tópico que tenemos frente a Estados Unidos, de estos convenios que se han firmado para quédate en México, entre tanto no se ve el tema del asilo. Bueno, pues hoy no hemos podido resolver el
tema. Muy, muy lamentable, duele que personas, sobre todo en esa cantidad, mueran, ¿no? En esas condiciones. Tiene que ver también con cómo se ha manejado de manera muy reactiva por parte de la Guardia Nacional los temas de los filtros, porque ahora también están propiciando que las personas busquen otras vías que resultan ser mucho más peligrosas para ellas, para ellos, y que en ese peligro pues se encuentren pues de alguna manera muy impulsadas a contratar a estas personas, que por cierto no les cobran nada barato. Tuvieron que dejar su vivienda, su patrimonio y traerse ese poco dinero para entonces pagarle a alguien que los pueda trasladar. Entonces definitivamente si esto hoy como Estado mexicano no nos mueve, ¿no? Nos tendría que haber movido desde hace mucho, pero si esto particularmente que sucedió no nos mueve, no sé qué entonces qué estamos esperando. Entonces hay temas ahí que tenemos que resolver, particularmente en temas de derechos humanos. Por supuesto que el tópico es crisis, estamos en una crisis migratoria hoy en México. ¿Será un tino, y lo dejo abierta la pregunta, ¿no? La propuesta que tiene Marcelo Ebrard de crear una red de colaboración con otros países para que entre todos resuelvan el problema migratorio, Guillermo? Aunque hemos escuchado esta red global muchas veces, yo mucho me temo que es parte de una narrativa y de un discurso que no ha pasado del discurso, porque efectivamente, a ver, hay que irse a las raíces del problema, como bien lo apunta Augusto. A ver, hay un problema global y además no es un problema nuevo, pero que está entrando en la fase de México en un punto muy crítico, y yo escucho la narrativa de siempre, desde el simplismo del presidente López Obrador, en donde dice, donde comen dos, comen tres, es como decir, vamos a ponerle más agua a los frijoles o al caldo, y efectivamente no es así. No quiere decir que no tenga que haber un rostro solidario ante la problemática humana del movimiento de personas. Esto es distinto, pero también no entender dos cosas muy importantes. Las causas, primero, que expulsan a las personas de sus lugares, la violencia, la pobreza, la marginación. Entonces, hay un tema de raíz que en ese sentido coincidiría con el presidente cuando lo aborda. Otra cosa es que después plantean una serie de problemáticas importantes y no hay aterrizaje. Pero después me quedo también en el tema lacerante de la corrupción y la operación de las mafias. Esto me parece que es un tema que hay que subrayar, porque efectivamente, como que se está centrando el tema en la velocidad a la que iba el tráiler. No, también como bien lo apuntabas, es porque ese tráiler pudo pasar, y si pudo pasar es porque hay autoridades coludidas con los polleros que mueven a las personas. Es decir, este es un negocio, Trini, que salpica para muchos lugares, y que por medio está la gente que muere, de verdad mueren como animales, lamentablemente en estas circunstancias. ¿Qué pasa con los que quedaron heridos y se podían levantar? Huyeron. Y se fueron porque están buscando condiciones, porque temen ser maltratados, también eso es cierto, temen ser regresados. Entonces ahí hay una problemática muy fuerte que hay que subrayar en la participación de mafias, lucrando justamente con el sueño de las personas de recorrer toda esa vía terrible a lomos de la bestia en ocasiones. En este caso, lamentablemente, era hacinados dentro de la caja de un tráiler, pero de esto hay películas, documentales. Imaginemos de qué tamaño es el sufrimiento de las personas viendo todo esto, porque además no es lo más grave que hemos visto. En manos de grupos del narcotráfico ha habido episodios mucho más dolorosos que el que vimos recientemente en Chiapas. Es decir, esto lamentablemente ha sido parte del paisaje. Y hay que decirlo, y con esto termino, que en realidad esta crisis se ha agudizado en el número de personas que han detenido, en el número de personas que no terminaron lamentablemente como estas personas, sobre todo de Guatemala, pero que han sido detenidos en los camiones, en los tráilers y demás. Entonces, en realidad estamos viendo algo que es de todos los días, y que cuando sucede una tragedia ponemos los ojos nuevamente en este tema. Pero este ir y venir de personas que regresan y demás, y además ahora, con la expectativa o esta disposición de quédate en México, evidentemente para nuestro país se va a estacionar un problema que se está acrecentando. También queda de manifiesto que la narrativa muy promigrante del gobierno demócrata de Estados Unidos también ha sido un tema de meras narrativas. En ocasiones señalábamos a Trump con una serie de problemáticas, nada más que el tema se está saliendo de control. ¿Y para qué ha servido la Guardia Nacional? Para efectos prácticos ha sido un muro de contención subordinado a la política norteamericana, que no resuelve de fondo. No es un tema tampoco de plantar árboles,
Es un tema mucho más completo o mucho más complejo, y yo creo que este tema desde muchas facetas lo hemos visto con gran simplismo. Desde no encontrar las raíces que lo propician hasta de pronto simplemente pensar en la solidaridad al migrante. Y no digo que no exista, es muy importante, pero incluso aunque nos volcáramos en solidaridad, es un tema que es una bomba de tiempo. Quizá de los problemas globales más importantes que haya de seguridad nacional, que en realidad estamos viendo el principio de algo que puede ser muy, muy grave. A ver, no nos va a alcanzar las casas del migrante. Claro. Las tienen saturadas. 600, 500, 400. O sea, no están hablando de recibir a una familia, 2 a 3, tener 10 hombres, mujeres. No, no, no. O sea, estás hablando de una población total a la que le tienes que dar alimento, medicamento, asesoría legal, acompañamiento en su trayecto. Y que no alcanza la sociedad organizada a proveerles. No, Si ellos saben el teje y maneje de cómo se encuentran, si quisiera el gobierno federal, si quisiera el Instituto Nacional de Migración unir esfuerzos, conocerían de cabo a rabo qué se hace con la migración y la presencia de migrantes en México. Lo que pasa es que ahí son dos temas. Uno, la parte solidaria y humana, que tenemos que entrar, quien pueda, el Estado mexicano sin duda, y la otra son las relaciones internacionales. Tú no le puedes mandar como México una señal a Estados Unidos de yo los voy a poner en camiones y los conduzco seguros a la frontera, porque entonces la parte diplomática se te viene encima. Lo que Estados Unidos quiere con Quédate en México, que reaviva la corte en Estados Unidos, que le dice a Biden, tienes que reponer ese programa, como lo dejó Trump, y entonces quédate en México. Y la señal es para nosotros, el Estado mexicano, y aquí lo vivimos en aquella migración que tuvimos todavía con Aristóteles Sandoval gobernando Jalisco, que él mismo quiso montarse a uno de los camiones para ir a Sinaloa, porque los estados fueron poniendo esos camiones y hubo un freno, decir, espérate, tú como autoridad no puedes propiciar una migración que para los estadounidenses o es trata de personas o es migración ilegal. Esas son las dos categorías. Otra cosa es que los ciudadanos, las ciudadanas por su cuenta, organicen el tratar de ayudar a estas personas. Pero como dice Guillermo, el problema es complejísimo. ¿Cuándo vamos a resolver los problemas de Centroamérica? Somos incapaces como Estado de señalar lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo. Ya no digamos irnos a meter a la raíz del problema, que mucho tiene que ver con la violencia. Y la violencia que están viviendo ellos, como buena parte de la que vivimos nosotros, tiene que ver con el control de territorio por parte del crimen organizado. Así es. Entonces ya es que no cabes o quedas en condición de esclavo en función de lo que los nuevos dueños del territorio quieren hacer en y sobre él, o te vas a un lugar que pinta mucho mejor, al menos en las películas, y te la juegas. No, Así que el problema no es darle semillas para que planten árboles frutales, es muchísimo más complejo. Tiene otras aristas, justo el tema de la delincuencia organizada, en donde cuando vienen de camino, ¿no?, se enfrentan justo a eso, a temas de delincuencia organizada, en donde vuelven a ser extorsionados, vuelven a tener modalidades de, digamos, secuestro express, ¿no? Entonces, la verdad es que es todo un viacrucis para las personas que vienen justo huyendo de un tema de violencia, de inseguridad, desigualdad, de pobreza, pues justo lo que se encuentran hoy aquí en México, sobre todo, sí hay que decirlo, porque hay una incapacidad hoy del Estado mexicano para aplicar estrategias, ya no digamos política pública, ¿no?, pero alguna estrategia que permita que hoy estemos controlando esta crisis que tenemos. Y algo que no debemos perder de vista es que México es la economía número 15 del mundo, aunque nosotros aquí sepamos que las cosas no están fáciles, que tenemos nuestros propios problemas de desigualdad terribles, que hay una migración interna de los estados del sur a los del norte para emplearse, para tener trabajos, aún en condiciones de esclavitud, como son la gente que trabaja en el campo. Aún así, vistos nosotros desde abajo, desde el sur, somos una potencia económica, somos la economía 15 del mundo. Mal distribuida, pero somos atractivos, hay que decirlo. Por eso hay personas, lo que bien apuntabas, que la gente se quiere quedar aquí. Ahora, yo insisto en el punto, a ver, ¿a poco las autoridades de migración, a poco personas de la Guardia Nacional no sabían que se estaban brincando esos retenes? Si según constan algunas versiones periodísticas, incluso durmieron en San Cristóbal de las Casas. Es decir, no es guardar a 5 personas. Ya, los sobrevivientes lo dijeron. Es Sí. que nosotros dentro de la caja, cuando escuchábamos la discusión, el diálogo, y había un intercambio de yo te dejo circular y ¿a cambio de qué? O sea, ellos dan el testimonio
que por supuesto, qué calidad legal pudieran tener estas personas como para ahora convertirse no solamente en las víctimas, sino en aquellos que denuncien o demanden a las autoridades. ¿Con qué cara, con qué figura jurídica vas y denuncias, demandas por el accidente a la misma autoridad que tú escuchaste que negociaron? Porque además ellos podrían, por ejemplo, justo parte de esta denuncia, ¿no?, establecer cómo es la dinámica, ¿no? Cómo estuvieron justo en casas en donde están ya establecidas esas casas por parte de estas personas para que duerman de momento y luego ser trasladados. Pero sí, efectivamente, también hay un miedo por parte de ellas y ellos para proceder a este tipo de denuncias. Justo el caso es un punto de inflexión porque hay 55 personas muertas. Es decir, hay que investigar de oficio. Sí, no necesitan la denuncia. Lo van a y hacer. El Ministerio Público, tú lo sabes mucho mejor que yo, Lucy, está obligado a investigar. El tema es justo no a recibir, que ellos quieran. testimonios. Tiene que investigar, tiene que averiguar por qué pasó 3 retenes, cómo se revisaron, quién estaba en esos retenes, quién contrató el camión. Todo eso lo tiene que hacer el Ministerio Público Federal de oficio porque hay 55 cadáveres. Pero fíjense, ante la narrativa, porque a ver, es un drama humano, vamos al tema central, hay dolor, se trata de personas y demás, pero el problema es cuando el foco se pone solo en esa parte y no en lo que se tiene que investigar. Resulta que ahora la narrativa de la 4T es la solidaridad, las personas que murieron, solidaridad con las víctimas, desde luego que sí, pero ¿qué hay de fondo? Para que esto no se repita, en el fondo no puede quedar impune. Y el problema es que esto ha sido permanentemente impune. Y ahí está la corrupción de la que mucho hemos hablado en este espacio, pero la corrupción se cobra vidas. Es lo que hay que señalar. La corrupción mata. Y ahí están las consecuencias. Ese es el ejemplo que tenemos y que ojalá al momento de cambiar este discurso no estén defendiendo, omitiendo el castigo, el de verdad ir con el discurso del presidente de cero corrupción, ¿no? Y al contrario, presentar más pruebas de que no es cierto el discurso, que solamente es discurso y no es realidad. Ojalá, como lo que pasó con la línea 12, también, que ya perdonaron todo porque al parecer las familias dijeron... Todo queda en el olvido. ¿Qué queda en el olvido? Además que ahí está un tema que entonces es irresuelto. Vamos permanentemente hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, y cuando regresemos hablaremos precisamente de cómo vive esta población que está en prisión, en las cárceles en México. El INEGI tiene una estadística que revela el autogobierno que se viven en estos espacios. Volvemos en Plural. Gracias por continuar en Plural, gracias por seguir con nosotros y vamos a ver precisamente los resultados, platicar de esto que ha publicado el INEGI sobre la población en centros penitenciarios, sobre esta población que se encuentra privada de la libertad durante un estudio que hizo de julio del 2020 a julio del 2021 sobre un total de una población de 220,000 personas. La gran mayoría, por supuesto, son hombres, el 94% son hombres, el resto son mujeres. Y también aquí hay otro tema que a veces entendemos por qué esta dinámica productiva de México de repente se ve entorpecida, porque justo en aquellas personas que tienen 40 años, que están en la plena etapa productiva, es donde se antoja más salir o cometer algún delito, ¿no? Sobre todo robo, que es lo que por lo que más se les sanciona o se les castiga o se les lleva a prisión. Tú lo platicábamos, Lucía, ¿no? Aquí hay una parte bien interesante de esta estadística que revela y que confirma que hay un autogobierno, que más allá de las autoridades que administran estos espacios, los mismos presos, las mismas personas que cometieron el delito, son quienes administran hasta la posesión de las llaves de las habitaciones. Sí, la verdad es que a mí esta encuesta particularmente me parece sumamente interesante porque es un tema que a mí lo manejo, lo investigo, y la EMPOLE apenas es la segunda edición de esta encuesta, ¿no? Pero tiene datos, ya lo decías tú, muy reveladores, particularmente el tema de mujeres y de autogobierno. Por supuesto que siempre hemos sabido que hay autogobierno en las cárceles, aunque el discurso de las autoridades, sobre todo penitenciarias, sea que no existe, ¿no? Y ya lo revela, ahora sí que no lo decimos nosotros, lo dice la encuesta, ¿no? Tiene que ver con que personas que están privadas de la libertad manejan llaves, hacen labores de vigilancia, también
temas de que ellos controlan, por ejemplo, las tiendas, derechos, por ejemplo. El tema de las tiendas que se manejan en el interior. Pero sí, justo eso. Decir ya que existe autogobierno en cárceles, yo creo que es un avance, y es un avance porque esto nos quiere, primero decir que el tema penitenciario es un tema abandonado en la agenda pública, pero también es un tema abandonado por el ámbito social. Es decir, los tenemos olvidados, no los tenemos en el radar. A pesar de que estas personas también sufren de la vulneración de derechos humanos, la propia encuesta establece que un muy buen porcentaje, por ejemplo, de personas que fueron detenidas fueron sin una orden, no les dijeron sus derechos, no tuvieron acceso a una defensora o defensor público, nunca pudieron hablar con su abogado, se culparon, hubo una culpa por que sufrieron tortura, abusos por parte de la autoridad. Otros temas, por ejemplo, que hay actos de corrupción en el interior de las cárceles, en el sentido de que tienen que pagar para tener celda, para cambiar de celda, para tener acceso a agua potable, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto que nosotros dejamos de ver porque justo estamos afuera y no estamos cercanos al tema penitenciario, nos refleja esta encuesta. Mujeres que en un buen porcentaje refieren que tuvieron alguna situación de violencia sexual, y otro porcentaje fueron violadas por autoridades en la agencia del Ministerio Público, pero también en el sistema penitenciario. Un tema súper revelador es que hay un determinado número de personas sin sentencia, o tardan hasta 2 años para que se les emita sentencia, pero particularmente las mujeres son el 46% de las mujeres que no han recibido sentencia. Esto quiere decir que a las mujeres les llega más tarde la justicia en relación a los hombres. Entonces, temas que tendríamos ya que estar observando. La pregunta es, por las declaraciones que incluso se hacen a nivel federal y a nivel estatal, es ¿de verdad, en serio, creen que nos creemos la parte de la reinserción social en las condiciones en las que hoy se encuentran las personas privadas de la libertad? Y no solo eso, yo iría más allá, que la encuesta no establece eso. El tema de sus familiares, de sus visitantes, de los que van y tienen acceso de alguna u otra forma al sistema penitenciario. ¿Cómo está ese tema también de vulneración de derechos humanos? Entonces, esta encuesta, tú lo decías, es reveladora. La verdad es que la segunda edición se realiza cada cuatro años por lo complejo que resulta realizarla, pero temas muy, muy interesantes. Que bien lo dice en el texto, ¿no?, de la encuesta. Hay una obligación por parte del Estado de proporcionar las cifras. Lo que sí es que, pues, a veces digo, ¿de qué nos sirven tantos números si en la práctica las cosas continúan igual? Sí, tiene razón Lucy, el tener los datos nos da oportunidad de reflexionar. Es un estudio que yo invito a ver, es muy amplio. No es solo el sistema penitenciario, es el sistema de justicia completo, el que está medido a partir de la vista de quien está en la cárcel. A Jalisco le tocó la revisión en 3 de nuestros centros penitenciarios. De los 32 estados, a nosotros nos tocó en 3. 36% a escala nacional de quienes están en la cárcel dijeron haber sido víctimas de corrupción dentro del penal, ya sea darle dinero por tener las llaves o por el pase de lista, que son las dos más graves, son los dos motivos de corrupción más graves. Pero lo preocupante es que sobre todo se lo dan a los custodios. 80% de esta corrupción sucede a través de lo que le dan a los custodios. Además de que ahí hay datos, por ejemplo, más de la mitad de quienes están en la cárcel se debe a intervención de las policías municipales. El Ministerio Público Federal y la Guardia Nacional o la Policía Federal en su momento, en realidad participaron 2 o 3%. Es decir, estamos gastando en que no hagan absolutamente nada. El peso más fuerte lo sigue teniendo la Policía Municipal. Y le quitas presupuesto y las policías del Estado, de los estados. Eso es muy revelador. La noticia digna de mirarse es que Jalisco está muy abajo en ese indicador. Tuvo una disminución significativa en hechos de corrupción en sus centros penitenciarios. Estamos en 18%, la mitad del nivel nacional. Y solo 7% reconocieron alguna forma de autogobierno o cogobierno en las prisiones de Jalisco. Somos el que menos de todo el estado, contra la Ciudad de México, que casi es 60%. A nivel nacional es preocupante. En Jalisco el avance es
significativo entre 2016 y 2021. Y lo mismo en sobrepoblación, ¿eh? Sí. Que también hay algo interesante, porque si bien hay estados donde la situación es muy grave, no es el caso de Jalisco. Es decir, esa parte la tendríamos que reconocer. Hay menos corrupción, Sí. al menos en lo que refleja esta investigación, y el tema también de sobrepoblación. A ver, yo coincido con lo que dice Lucy. La investigación es notable. Yo creo que es un tema digno de verse. Otra cosa es ver qué pasa con estos números una vez que se exhiben. Pero es una radiografía más desde la mirada de las propias personas que están hoy en la cárcel. Con lo cual ese cara a cara, que así lo apunta la encuesta, es muy interesante porque además da todo un contexto que, si bien el dato, por así decirlo, más noticioso, más escandaloso, que no es cosa menor, es la corrupción, pero a final de cuentas es antecedentes familiares de los presos, su situación de salud, su escolaridad, es decir, me parece la edad que tienen, que no deja de ser todo un drama en saber que la gente a la que se priva de la libertad, muchas veces injustamente, que es algo que refleja la encuesta, está en la flor de la edad, por así decirlo. Es decir, los sueños truncos para muchas personas que no han recibido ni sentencia por ese margen que se da de no tener ni 40 años. Es decir, es un dato que a mí me parece bastante desgarrador. Entonces, el trabajo es notable, pero la pregunta es que eso no es que lo infiera la encuesta da datos muy interesantes en un trabajo que mis respetos. Mis respetos. Porque es ir hablando en una perspectiva muy holística de todo lo que pasa justamente allá adentro. En ocasiones hablamos de generalidades y la ventaja de los datos duros, que eso Augusto lo sabe muy bien, porque es experto en este tema, es lo que nos arrojan y nos van dando. Pero también es cierto que la parte triste de la historia es que los datos duros se pueden quedar ahí y no servir absolutamente para nada. Es decir, ¿qué no podría pasar con esto? Es que de pronto es que este estudio tan serio de INEGI se convierta en primera plana un par de días y de pronto quede en el olvido. Porque claro, lo que no dice la encuesta, pero podemos inferir, es que ese autogobierno que hoy estamos refiriendo, alguien lo genera. Y evidentemente quien tiene el poder, que eso ya va más allá de la encuesta, pero de ejecutar, controlar esa corrupción, es que es muy poderoso dentro y fuera de los reclusorios. Ya no lo dice la encuesta, pero también se ha consignado en varias investigaciones el tema, por ejemplo, de secuestros perpetrados desde el interior de los penales. Con lo cual no es solamente el control de los presos para que tengan que pagar hasta por ir al baño, esa es la verdad, sino también cómo se sigue cometiendo o se siguen cometiendo secuestros desde las cárceles. Y esto me parece que es muy grave, porque entonces sí pone con mayúsculas la lógica del autogobierno, de la impunidad, y entonces es lo que es también muy desgarrador, porque si esos tuvieran que ser los sitios, que además yo lo suscribo lo que dice Lucy también, toda persona es sujeta de derechos, de los derechos humanos. Las personas que están ahí también purgando delitos lo son. Y efectivamente se aniquilan completamente, o en muchos casos, pero la pregunta es, eso confirma lo que hemos dicho a veces muy coloquialmente, muchas son escuelas auténticas del crimen. Entonces resulta que con estos datos lo que vamos a ver a largo plazo, 5 o 10 años adelante, pues es efectivamente una sociedad que se descompone mucho más que rehabilitarse, que en todo caso la razón de ser, y por eso cobra mucha relevancia esta investigación, sería justamente reinsertar a la gente a la vida social. La pregunta es, con lo que estamos viendo a la luz de esta investigación, ¿eso se está cumpliendo? No. Sí, datos interesantes. Subió el porcentaje de personas con licenciatura o posgrado que están en la cárcel. Y es un cambio significativo. Digo, pasamos de 6 a casi 9%. Pero es un cambio estadísticamente significativo. Subió la cantidad de primodelincuentes, es decir, de quienes por primera vez están ahí. Creo que eso nos da pistas respecto a lo que hace el Estado mexicano. Los defensores de oficio, que son centrales, la satisfacción que le produce a quien recibió un servicio, un defensor de oficio, es significativamente menor de quien recibió un servicio de defensa privado. Así es. Así que ahí el Estado mexicano tendría mucho que hacer. El hacinamiento en las prisiones federales bajó muchísimo, ahí sí contundentemente, mientras en las estatales no, porque el gobierno, por ejemplo, ya sabemos, cierra un centro penitenciario federal y eso hace que inmediatamente disminuya la cantidad. Hay cosas muy interesantes. Entre 50 y 60%, dependiendo del estado que hablemos, su esperanza es reinsertarse al mundo laboral. Otros dicen, yo quiero regresar con mi familia. Solo 4% ven probabilidades de volver a delinquir. Hay mucho trabajo, están trabajando la mayoría. Hay un porcentaje
entendible, creo, de gente que dice yo no trabajo porque no quiero. Aunque a las cárceles les dan oportunidad. Claro, estamos hablando de una generalización, de la tiranía de los promedios, si quieren, pero nos da pistas muy buenas. El Estado mexicano y el Estado Jalisco, como ya lo demuestra, pueden hacer mucho por esas personas, justo para que no se embarquen en la delincuencia, justo para que no sean parte otra vez y los reinsertemos después de haber cometido un error. Pero hay mucho que hacer. Insisto, si hubiera solo 18% que reconocen que hay autogobierno, como es el caso de Jalisco, sigue siendo altísimo. Estamos mucho mejor que la media nacional, sin duda, mucho mejor que Ciudad de México. Pero ese 18% nos habla de un control de crimen organizado que hay que erradicar. No puede haber, simple y sencillamente, no puede haber autogobierno o cogobierno en un centro penitenciario. Ahí tendría que ser cero, siempre, absolutamente. Aquí hay 3 cosas que me vienen a la mente. Esos operativos donde entran y hacen una limpieza total y encuentran navajas, pistolas, teléfonos celulares, sistemas de comunicación. Se montan fiestas. Droga, alcohol, así es. Sí. Aquí en Jalisco se han montado fiestas. Ya no se ha notado, ya no lo hemos escuchado, ¿no? La otra, el programa del presidente Andrés Manuel López Obrador del perdón, de otorgar amnistía a quienes no sé si esté funcionando. No sabemos exactamente a ciencia cierta. En los centros federales sí, sigue siendo muy alta la cantidad de gente internada, lo dice la encuesta, que está en proceso, es decir, que no tiene sentencia, que ya tiene, y pueden llegar, 15% puede llegar hasta 2 años sin recibir sentencia, es decir, están ahí casi gratis. En promedio les toma entre 6 meses y 1 año recibir una sentencia que se pasan en la cárcel, pero hay un equilibrio entre quienes están ya sentenciados y quienes están en su caso está en proceso. En el caso de la ley de amnistía hay un catálogo muy reducido para que pueda ser sujeto a la amnistía, entonces eso tiene que ver también con que pues, se descartan todos los demás delitos. Pero la verdad es que el número de porcentaje en materia de amnistía es bajísimo, ¿no? Y mira, nada más ya para hacer un acotamiento. Esta encuesta lo que refleja es que a 5 años de haberse ya terminado el plazo para que se implementara el sistema acusatorio adversarial, pues lo que refleja es que sigue habiendo tortura, sigue habiendo abusos, sigue habiendo una deficiente investigación por parte de la gente del Ministerio Público, no hay sentencias y el tema de derechos humanos pues sigue ahí pendiente en los centros penitenciarios, ¿no? De hecho, esa era la otra pregunta, la participación de las comisiones estatales de derechos humanos que visitan, que revisan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene justo este acceso para entrar y revisar cómo están las condiciones, ¿no? Que alguien de afuera vea también qué es lo que está sucediendo. Los ojos, ¿no? Por ejemplo, hablando de, también es un tema que poco se conoce, ¿no? Que las mujeres pueden tener a sus hijos hasta los 3 años ahí, pues han sido niños olvidados por parte de nosotros, ¿no? De la propia sociedad. Y hasta donde yo tengo conocimiento, solamente existe un solo pediatra aquí en el Centro Penitenciario de Jalisco para todos los niños que están ahí con sus mamás. Cuando se cumple el término, según la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que ya los niños no estén con ellas, pues no hay un seguimiento por parte del Estado respecto a estos niños. Entonces, muy complicado, yo creo que hoy el sistema penitenciario. Y es lo que alcanzamos a ver, también hay que decirlo, porque preguntabas, Trin, el asunto de las comisiones de derechos humanos. La pregunta es, ¿hasta dónde podrán entrar? ¿Realmente qué faceta podrán conocer? Y en el caso que lo conozcan, ¿cuál será la contundencia de los planteamientos que hacen, de las recomendaciones que hagan? Porque efectivamente podremos estar plagados de recomendaciones y al final de la historia seguir viendo estas historias dramáticas. Y volviendo a lo que decías de la amnistía, nada más decir rápidamente, yo mucho me temo que la bronca de la amnistía no es respecto a esas personas que injustamente están purgando por delitos menores o ni siquiera por delitos algún tema, sino más bien a quién le habla el presidente de la República cuando hablamos de amnistía. Ese abrazos, no balazos, me parece que no es para los que están ahí encerrados. Eso es lo peor. En todo caso, es para quien controla, me parece a mí, la actividad al interior de los penales, que es otra clase de amnistía, ¿eh? Efectivamente, yo creo que es lo que hay que subrayar y por eso el tema no camina. Me parece que de fondo, más allá de la encuesta, es que hay mucha gente afuera que tendría que estar adentro. Y mucha gente que está adentro que debería estar afuera. Esa es la realidad. Y sabes que me traes a la mente un caso de una mujer en el reclusorio femenil aquí en Guadalajara, en Puente Grande, y ella me decía, es que mi problema no es el sistema, no es la prisión, no es estar aquí,
El problema es que el juez que tiene mi caso me está pidiendo 100,000 pesos para salir. Yo no tengo 100,000 pesos para salir y tengo ya ahí los años. Yo ya cumplí mi sentencia, pero el señor trae algo personal o tiene que completar, ¿no?, su ingreso presupuestado, ¿no? Y no la deja salir. O sea, hay una corrupción que va más allá de los centros penitenciarios, que tiene que ver con el sistema judicial y con estos malos elementos del sistema. Y pocas perversiones tan graves hay como cuando se pervierte la acción de la justicia. Porque imagínate, esa persona, cuando quien le está sometiendo por dinero, por venganza personal es un juez, pues te sientas a llorar. Así es. Es decir, es la indefensión absoluta, ¿eh? Ya no hay más allá de eso, ya no hay. ¿No? Y son casos, historias muy tristes. Supongo que habrá casos, historias de éxito para ellos, ¿no? Que el sistema a lo mejor les respondió, pero lo que estamos viendo aquí es que todavía hace falta mucho. Así que vámonos a la pausa. ¿Y qué crees? Sí, tenemos que hablar de este fin de semana, que ha sido sin duda un encuentro de sentimientos y emociones que nos dejarán a los jaliscienses, a los tapatíos, un gran aprendizaje. Regresamos con este fin de semana histórico para Jalisco. Bueno, pues regresamos con este tema que es el fin de semana histórico para el estado de Jalisco. Y recordemos, ¿no? El domingo nos despertamos con la mala noticia del fallecimiento de Vicente Fernández, este hombre que ha sido ícono en la música folclórica, en la música ranchera para todos y todas las mexicanas. Y pasaba el tiempo y el ambiente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo, pues era de querer que el Atlas se coronara campeón, y eso lo veíamos en las redes sociales, lo veíamos con la familia. Nos reunimos, digo, a mí me tocó trabajar, pero saliendo de aquí me fui directo a ver el partido, ¿no? Y fue una convocatoria que nos unió, Guillermo. Nos unió, nos dio alegría, nos dio esperanza. A ver, comenzando por este telón de fondo que es la celebración de la Virgen de Guadalupe. Este pueblo sigue siendo un pueblo guadalupano en su espíritu, en su esencia. Somos una sociedad mestiza y guadalupana, México y Jalisco. Entonces, es importante decirlo porque todo se alineó en un día, yo me atrevo a decir, fantástico para Jalisco, a pesar del dolor que significa ciertamente la partida de Vicente Fernández. El dolor para los amigos, para la familia, en fin, para muchas personas, para los seguidores en México y en el mundo, porque también yo quiero destacar que parte de la magia que vivimos en este fin de semana es la proyección de México, pero particularmente de Jalisco en el mundo. Si revisamos los mensajes que hubo en torno, muy sentidos, en torno a lo que es un verdadero ícono de la canción mexicana, la canción ranchera, el mariachi, una leyenda, hay que decirlo, una leyenda que se queda, porque cuando vimos esa expresión popular, que yo quiero rescatar en el mejor de las acepciones esta expresión, es un tema del pueblo, de la gente, que nos lo apropiamos con independencia de condiciones sociales, credos religiosos, e incluso diría preferencias políticas. Es que esto es así. ¿Hasta qué equipo le íbamos? Yo no soy atlista, es más, ni hincha del fútbol soy. Pero tengo que decir que la emoción experimentada en casa, que es casa de ustedes, cuando estaba yo y mis hijos a la mesa, viendo los que ni siquiera les gusta el fútbol, pero percibiendo ese ambiente festivo, por lo que lograba el Atlas, es un tema del cual todos tenemos que estar orgullosos y además todos lo hacemos propio. En el fondo nos ponemos la camiseta. Entonces, recapitulando esos sentimientos que son muchos, es en el día guadalupano por excelencia, el tema de la partida de un ícono que además lo sentimos muy nuestro. Lo comentábamos también, una maravilla cómo se manejaron las cosas para esta celebración de cuerpo presente, porque es abrirlo al pueblo. No es un tema de las élites, no es un tema de los políticos, no es un tema con intereses comerciales, aunque muchos lo buscarían, sino es un tema de proyección del ídolo. Lo que vimos en el inicio de ese minuto de aplausos en el Estadio Jalisco, previo al juego de fútbol, pues es un tema que se enchinaba la piel. Y me parece que con todas las problemáticas que hay en México y en Jalisco, que no es que desaparezcan, también hay que decirlo, seguiremos con lo bueno y con lo malo, pero me parece que es muy sensato, es muy bueno y es muy positivo que también de pronto sepamos que somos
mucho más que las diferencias políticas, que los problemas, que hay esperanza. Y lo decías muy bien, Trini, hay unidad, que esto es muy importante, o puede haberla. Ojalá no quede solamente en esa unidad emocional del momento, pero el momento es aprovechable en el mejor sentido de la palabra. Nos encontramos en una causa común. Sí, yo diría más bien en una emoción común, porque las causas creo que todos mantenemos las mismas, ya sean políticas, ya sean ideológicas, religiosas, inclusive culturales, pero a final de cuentas la ciudad, y eso se me hace magnífico para quienes no viven en Guadalajara, la ciudad se sentía el partido del Atlas. Y no porque se hablara de él, se veían los uniformes, se sentía esa efervescencia por algo que sí nos es común. Aunque no seamos atlistas, o como en el caso de Guillermo, que me decepciona, que no le gusta el fútbol, pero en la ciudad se sentía que podíamos tener una conversación en común. No se diga respecto a la muerte de Vicente Fernández, que, como yo lo comentaba, él se ganó el don. Él se ganó el ser don Vicente Fernández, por su manera de ser, por su carisma, por cómo llevó su vida, por ser una persona del común y morirse y seguir siéndolo. Yo, junto con Guillermo, celebro que haya sido un homenaje de cuerpo presente abierto a las personas, que no se dejaran secuestrar ni por el mundillo cultural ni por el mundillo político. Dijeron, Chente, y perdón que use el denominativo común, Chente es de quien lo quiera venir a ver, de quien quiera venir a decirle adiós, y lo que sucede en el estadio en ese minuto, más bien de canto, que ni siquiera hubo aplauso, cuando sueltan ese globo blanco, fue muy emocionante. Se une así, y yo pondría algo más, sí, la celebración de la Virgen de Guadalupe, por supuesto, más el santuario en el que los fieles van a recordar a la Virgen Morena, lo construyó Fray Antonio Alcalde, uno de los próceres de esta, inapelables, uno de los próceres inapelables de esta ciudad. Pero además, Sergio Pérez, corriendo en su coche, logra el 4º lugar del Mundial de Pilotos, hace una carrera extraordinaria en una labor de equipo inusitada, reconocida por el mismo campeón del mundo. Logra ser el mejor, ¿no? Es parte de lo que estaba, porque todo lo esperaba. Y perdón por el todo mundo, es muy tapatío, pero todos por acá estábamos esperando el partido del Atlas. Yo no tengo nada que ver, no, yo no le voy al Atlas. Todo el mundo queremos ver la carrera de Checo. Qué decepción, Augusto. Y a final de... ¿Íbamos también? Es el programa de las decepciones. No, pues no atlista. Bueno, yo soy chiva, bueno. Lucy, si te quieres disculpar. Sí, es momento. Estás a tiempo. Es momento. Creo que más allá, los problemas continúan. Esto no resuelve prácticamente nada. Si acaso el estado de ánimo, es una magnífica señal que haya sucedido con saldo blanco. Esa concentración en el estadio, fuera del estadio, luego del triunfo del Atlas, hoy mismo en las calles de Guadalajara, en la glorieta de los Niños Héroes de los desaparecidos, en el centro de la ciudad, y no pasó nada. Es decir, podemos ser una sociedad que se apropia de sus espacios públicos, y eso es lo que nos debe dejar esto, que diga, son de nosotros y queremos estar seguros haciendo las cosas, y que la autoridad se ponga a la saga para lo que queremos hacer, convivir, hacer nuestra vida. Y la lección para quienes miramos la cosa pública de manera profesional es que nos concentramos demasiado en lo que dicen y no hacen los políticos. Nos concentramos demasiado en lo que dicen y no dicen los políticos, mientras la vida corre jubilosa y con muchos problemas para la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, pero también encontrándose el espacio para darse estos gustos y para recordar a alguien como Vicente Fernández, que le dio mucho a la gente, que le va a seguir dando. Cada que haya una fiesta, cada que se abra una cantina, ahí va a estar Vicente Fernández, al grado que yo no sé cuántos jaliscienses, cuántos mexicanos de la cultura popular merezcan un mensaje del presidente de Estados Unidos o de Hillary Clinton. Ese es el nivel de Vicente Fernández, y el nivel de la familia al rendirle ese homenaje me parece que habla muy bien, sí, por supuesto, de ellos, pero también de esta sociedad. Y a veces no lo queremos ver. Es que estamos hablando de entraban y salían en un promedio de 5,000 personas de manera constante para tener la arena BFG ocupada todo el tiempo. Eso requiere de voluntad de hombres y mujeres que estuvieron justo ahí deseando entrar, deseando despedirse del gran Vicente Fernández. Sí. Y lo hicieron de una manera que lo único que podemos
aquí es cuando hablo de esos sentimientos encontrados, ¿no? Porque qué lamentable que hayamos perdido una figura de la talla de Vicente Fernández, pero qué alegría da el ver a una población que se volca en el amor, en la cordialidad, en la atención, atender los mensajes de la familia Fernández de por favor, calma, disciplina, para que todo trascendiera o transcurriera con saldo blanco también en un espacio donde convocas a tanta gente. Sí, Trini, en el portarnos bien, ¿no? Y cómo, híjole, lamentable lo de Vicente Fernández, pero esto de Vicente, esto del Atlas, esto que decía Augusto sobre Checo, ¿cómo es que atrae la mirada justo a Jalisco, ¿no? Que también lo necesitamos en la forma positiva, porque Jalisco ha estado por ahí, digamos, siempre en los desastrosos primeros lugares, en otros sentidos, ¿no? Sobre todo incidencia delictiva. Y cómo esto viene a traer los ojos no solo de la parte nacional, sino también, ya lo decíamos, de la parte internacional, ¿no? Entonces eso creo que nos viene muy bien. Cómo como sociedad también encontramos puntos en común que nos hace ser solidarios y que nos hace ser bien portados, ¿no? Yo creo que el campeonato del Atlas, por cierto, soy atlista. Bien, felicidades. Muchas Ella gracias. no se va a disculpar. Yo no tengo que disculpar. A mí se me hace que esa nota al pie de página salía Está bien mal, sobrando. ¿verdad? Está bien mal. Sí, pero no importa. Tenía que Oye, decirlo. me voy a dar el lujo, y me voy sobre a dar el todo en lujo. plural, ¿sabes? Voy a checar tus redes sociales. Chécalo, por favor, Guillermo, para que veas que en el primer minuto yo ya estaba tuiteando. Es un bálsamo, de verdad, para todas las problemáticas que enfrentamos como sociedad, como Estado, como México, como un todo. Yo creo que nos viene muy bien este tipo de voltear a ver a otros lugares. Ya lo decía Augusto y comparto totalmente su punto de vista en el sentido de que de repente nosotros nos centramos justo en lo que está sucediendo mal, ¿no? Y ahí viene la crítica. Pero cómo estos temas también se pueden volver políticos, ¿no? El tema del fallecimiento de Vicente Fernández, el tema del campeonato de Atlas y otros más, y que dejamos de verlos por concentrarnos en la parte negativa. Entonces yo creo que esto para muchos de nosotros fue un bálsamo. Y nos sentimos hoy motivados, nos sentimos incentivados hoy como justo para eso, para ver lo positivo que podemos dar como sociedad. Fíjate que yo insistiría en el valor de las tradiciones y en el mejor concepto que hay que definir de lo conservador. Y te voy a decir por qué. En ocasiones queremos, fíjate, hay una enfermedad en nuestro tiempo que es la novolatría. O sea, queremos lo nuevo per se. Y esto nos hace ver que tenemos asideros históricos, no obstante nos proyectamos al futuro de cosas que son maravillosas en familia. Imaginemos la emoción de quienes pensaban que no iban a ver al Atlas campeón. Nunca lo habían visto, desde luego muchos de ellos escuchaban a los abuelos, a sus padres y demás. Gente muy mayor vivió la emoción de verlo campeón por segunda vez y eso desde el punto de vista de lo identitario es maravilloso. El tema de la tradición guadalupana y el tema de nuestras canciones rancheras, que en realidad lo que estamos haciendo es irnos al apego de las tradiciones más importantes de nuestro pueblo, no a lo nuevo. Lo que pasa es que eso nos proyecta en el tiempo, entonces me parece que también eso nos hace ver el valor de la historia, de la tradición, de lo que vamos heredando de generación en generación y por tanto hay esa respuesta que tú refieres para ver a Chente, dicho también como se tiene que ver, porque lo hemos escuchado, porque nos han hablado de él, porque vimos emocionarse a nuestros padres y abuelos, qué sé yo, y eso me parece que es lo que nos muestra, además del orgullo, también el rescate de nuestra historia. No todo es lo que viene se entiende en la perspectiva de lo que ha pasado, entonces para mí también es una sensación muy fuerte de la valía que tiene nuestra historia y nuestra tradición. Yo creo que hoy explotó, hoy lo vemos en términos festivos, no nos emocionamos así todos los días. También claro. Por eso la emoción marca que sea de vez en vez y esto lo hace único. Claro. Pero lo vivido está haciendo. Me atrevo a hablar en presente, está haciendo fantástico. Y es que lo histórico no está dado porque el Atlas sea campeón o porque marque el día de la muerte de Vicente Fernández o por el fin del campeonato de la Fórmula 1 o la celebración ya de 500 años de la Virgen de Guadalupe. Lo histórico está en que alrededor de esas anécdotas hay una emoción social y hay una sociedad que dice, para esto podemos estar. Podemos dirimir inclusive las diferencias de las más rasposas que son las del fútbol, claro. Se pueden dirimir a partir de la emoción. Somos capaces de poner nuestra emoción en la calle y comportarnos. Somos capaces de entender a los demás. Los más chivas fueron capaces de decir, está bien, que gane el Atlas.
Eso es lo que lo vuelve histórico. Ay, Esa emoción. Con la Esa excepción emoción. de un tuit. Esa fue la ¿De excepción, cuál? sí es cierto, un tuit del club. Del las club de Chivas. Chivas. Que, Sí, hasta, Yo en no los lo vi. hasta en la afición de Chivas fue muy cuestionado. Claro. Porque me parece, dicho sea de paso, muy poco deportivo y de mucha altura ante todo lo que estamos aquí refiriendo. Y era innecesario, completamente Guillermo, fuera de lugar. Fuera de lugar. totalmente puso una innecesario. fotografía, no sé si usted que nos está viendo se haya dado cuenta de esta fotografía donde pone la cantidad de medallas o de coronas o de Los títulos que trofeos. tiene, trofeos que tiene Chivas y señala los dos del Atlas, ¿no? Haciendo un comparativo Como con fuera el muy resto. poca cosa, pues. Claro. Exacto, Minimizando como, el ahí tema. vas, así como ahí vas, ¿no? Sí, minimizando Cuando la verdad, Sí. el título se ve rebasado de esta Claro. emoción. Sí, totalmente. Se ve rebasado de este logro, después de 70 años traer un título. Claro. Eso es lo importante. Pero ¿Sabes fíjate, también a pesar de ello, que yo me parece que fue un grave error ese mensaje. Sí, yo también. Ahí Y eso que queda en soy Chivas, evidencia sí. que está por encima de cualquier club, inclusive, está la gente. Claro. Claro, Y la lo que está en solidaridad, expresión popular, la porque el emoción. rechazo incluso de la afición de Chivas fue absoluto a ese mensaje. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que sea o no tu equipo, eso está a flor de piel, es digno de reconocerse, es alegría, es algarabía, es Jalisco. Y es lo que me parece que ahí está la sabiduría de la que se abuso, la sabiduría popular, más allá del criterio de cualquier político, de cualquier club, de cualquier élite. No cabe duda que eso es cuando el presidente habla del pueblo sabio, aunque él lo dice en un populismo ramplón y para justificar su propia ideología, pero me parece que hay efectivamente una expresión de los temas trascendentes y de veras que luego no vemos. Me gusta mucho ese enfoque y están ahí en lo cotidiano, que es lo que yo resaltaría, ¿eh? La Sí. maravilla de lo Además, ¿sabes cotidiano. qué, Trini? Tiene que ver con este rescatar que bien comenta Guillermo en el sentido, bueno, rescatamos estar en familia, ¿no? Reunirnos para ver el partido, emocionarnos como familia, inclusive dejar los celulares a un lado, ¿no? Porque no querías perderte ni un solo momento de dos eventos. Por un lado, el tema de ver qué estaba pasando, ¿no?, en la BFG, ¿no?, con Vicente, pero por otro lado el tema del partido. Entonces, justo es eso, Guillermo, tienes razón, rescatar lo que a veces ya perdemos, ¿no? Por lo menos el tema familiar, de la emoción y de tener puntos en común. Y además el fútbol es la emoción del momento y se nos ha olvidado. A la gente que va a un boleto o que le prende la televisión no va a ver la historia, va a ver ese momento, quiere sentir una emoción, quiere ilusionarse en ese momento. Sí, sí. Esto no se mide por kilos, el campeonato del Atlas de ayer vale por cuántos. Y quizá después, dentro de 5 años, digamos, bueno, nada más lleva 2, sí, pero eso es un asunto anecdótico. Los Medias Blancas de Chicago ganaron en 1906 su Serie Mundial y la siguiente fue en 2005 o 2015. Y sin embargo, ellos venden sus entradas siempre porque el deporte es la emoción del momento. Tú no compras un boleto de una película de cine para ver a un actor que a lo mejor en el futuro es muy bueno. Quieres que en ese momento sea el mejor. Así como fue ayer Atlas, así como hablamos de la familia como de los Fernández, yo diría que el equipo se entrega, el equipo del Atlas, contra otro equipo que luchó, ese es el meollo del asunto. No lo ganó, sino por la lucha, por todos los que estaban ahí, y creo que, insisto, lo histórico es esa emoción compartida, esa emoción que pusimos en común, y no solo en común, en el espacio público. Qué bueno Como que lo nos político queda parte también, ¿no? Qué bueno, exactamente, qué bueno que nos hemos dado Ese el refresh. permiso. Claro. ¿Quién Aquí sabe? en plural, ¿no? Yo creo que esto es lo político profundo, lo otro es la política de los políticos profesionales. Así es, son las agendas. Sí. Pero aquí es la agenda de la sociedad en su conjunto. La emocional. polis, lo que tiene que ver con todos. Así es, y que de verdad que fueron momentos, una lamentable pérdida con Sí. don Vicente Fernández, pero reitero, esto que nos ha unido me hace sentirme, yo en lo personal, me siento con una sensación de gratitud, aunque no sea tampoco del Atlas. Así que también la misma gratitud. Discúlpate también. Ya casi la discúlpate y noche de las retas y las retírate, disculpas. por favor, Trini. Siempre agradecida, Guillermo Velasco, por estar con La nosotros. noche de los Gracias, villamelones más Lucía, bien. muchísimas gusto, gracias. Trini, gracias, buenas noches. Augusto Chacón. Al contrario, Trini, muchas gracias. A Buenas usted noches. muchísimas gracias y reiteramos nuestra felicitación a todos los atlistas. Gracias por habernos acompañado.